Por los hechos le conoceréis. Conozcamos a María un poco más mediante los hechos de la Virgen María aparecida en carne mortal, la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza, Aragón, la Hispanidad, etc. Vamos a identificar el lugar del mundo donde se produjeron los hechos. Fue en el Pilar. ¿Qué podemos contemplar en esta vista aérea? El Pilar está en Zaragoza, ciudad y municipio de España. Lo identificamos en esta vista aérea. Zaragoza es la capital de la provincia del mismo nombre. La vemos en el mapa de la misma, la cual pertenece a la Comunidad Autónoma de Aragón, antiguo Reino de Aragón. La situamos e identificamos en el mapa. Situamos Aragón en el mapa de España, que a su vez es un país de la Unión Europea. Lo situamos en el mapa de Europa. Ahora ya solo falta situar Europa en el mapa del mundo, donde vemos el mapa del mundo con Europa y España. Bien, ya tenemos identificado el lugar del mundo en el que se produjeron los hechos. Continuamos con la narración de los mismos. Según la tradición, el 2 de enero del año 40, la Virgen María vino en carne mortal a ver al apóstol Santiago en Cesar Augusta, Zaragoza. Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, viendo llegar a la Virgen Madre de Cristo sobre un pilar de mármol. Vemos una representación de la visita de la Virgen María al apóstol Santiago. La Santísima Virgen le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. El apóstol Santiago y los 8 testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia. Supervivencia de la capilla del siglo V. En el siglo VI se atestigua el uso de la misa propia de la Virgen del Pilar, que había utilizado desde el 368 el misal mozárabe. En el 645, Chindasvinto menciona el templo del Pilar como fundado por el apóstol Santiago. La tumba de San Braulio, obispo entre 626 y 651, se encontró en 1290 cerca del altar mayor del Pilar. En 716 los musulmanes capturaron Zaragoza y la nombraron Saracusta. La religión cristiana fue permitida y el Pilar se convirtió en uno de sus baluartes. Durante aquella época se formó la cofradía de la Bienaventurada Virgen María del Pilar. En el siglo VIII, cuando se inicia la islamización en Zaragoza, la catedralidad pasó al templo del Pilar. Podemos contemplar el plano de Saracusta, en el marco rojo la zona del Pilar. Hacia 985 se hizo una donación a la iglesia mozárabe de Santa María la Mayor y a las Santas Masas de Zaragoza. Este testimonio permite afirmar que el templo pilarista
existía desde la época visigótica, pues a pesar de la tolerancia religiosa islámica, no se permitía construir nuevas iglesias. En el siglo XIII, la tradición pilarista se difunde por toda España y poco después se funda la primera cofradía. El pueblo aragonés ya conocía a la Santa Capilla como Santa María del Pilar, aunque el templo en el que se asentaba era llamado de Santa María la Mayor. Hasta bien entrado el siglo XV se empleará el título de Santa María la Mayor y del Pilar. En 1318, un documento de Juan XXII menciona a Santa María la Mayor de Zaragoza como edificada por Santiago en el año 40, afirmando que es el templo más antiguo de España. La reina Blanca de Navarra, en el castillo de Olite, experimentó una curación milagrosa atribuida a la Virgen del Pilar. En julio de 1434 peregrinó al Pilar. Fundó la Asociación de Caballeros y Damas de Nuestra Señora del Pilar. Vemos una imagen del castillo de Olite. Conocidos con el nombre de infanticos, son niños al servicio de las catedrales del Aseo y del Pilar, atendiendo al culto en el coro y en el altar. La institución se remonta al siglo XVII, si bien en 1317 ya se citaba a los infantes. Cada día cantan en la misa conventual y en las fechas previstas a las 7 de la mañana la misa de infantes. También pasan por el manto a los niños y objetos. El 12 de octubre se conmemoraba la primera misa en la iglesia del Pilar. El 10 de octubre de 1613, el Concejo de Zaragoza acordó guardar anualmente el día 12 de aquel mes, con lo cual la fiesta religiosa del 12 de octubre pasó también a ser festividad civil. El Papa Clemente XII aceptó en el siglo XVIII el 12 de octubre como fecha para la celebración de la festividad de la Virgen María Aparecida en carne mortal. La proximidad de los mantos a la columna y a la Virgen del Pilar hacía que se les atribuyese cierto carácter milagroso, por lo que se prestaban a enfermos para confortarlos a la hora de la muerte. Las peticiones de mantos eran tantas que se crearon las medidas de la Virgen, cintas de 36,5 centímetros, la altura de la Virgen, para suplir el manto. La primera noticia de ellas es del 1621. Vemos unas muestras de las medidas de la Virgen. La parte inferior, 2 mitades. El 29 de marzo de 1640 ocurrió el suceso conocido como el Milagro de Calanda, pues el cojo Miguel Pellicer afirmó que por intercesión de la Virgen del Pilar le fue restituida la pierna derecha que había perdido en un accidente. El hecho obtuvo gran relevancia en todo el reino y el 27 de abril de 1641 se dictaminó como milagro. Vengo una representación
del milagro de Calanda, con la pierna derecha restituida. El 27 de mayo de 1642, el municipio de Zaragoza proclamó a la Virgen del Pilar patrona de la ciudad. La devoción a la Virgen del Pilar se había extendido por toda España. En 1678, el virrey Pedro Antonio de Aragón llamó a Cortes en nombre del rey Carlos II a fin de declarar a la Virgen como patrona de Aragón. Vemos una vista de Zaragoza del año 1647. El templo mudéjar del Pilar, según la vista de Zaragoza anterior del 1647. Los estragos causados por los franceses durante los sitios de Zaragoza hicieron que el pueblo incrementara notablemente su devoción hacia la Virgen, pues incluso gran cantidad de defensores de la ciudad llegaron a dormir dentro del tabernáculo de la Virgen. Una bomba arrojada cerca de la capilla de San Juan no produjo daño alguno. Vemos una imagen de la Basílica del Pilar en el año 1806. El 8 de febrero de 1809, dos bombas cayeron cerca de la cúpula de la sacristía mayor y de la capilla de Santa Ana, pereciendo varias personas alojadas en la basílica. 2 días después, una bomba de 136 kilos cayó cerca de la capilla de San Antonio, pero no llegó a explotar. El 24 de septiembre de 1864, el Colegio de la Guardia Civil de Valdemoro, por disposición recogida en el Boletín Oficial del Cuerpo, nombró a la Virgen del Pilar patrona del mismo. El 7 de enero de 1913, el director general de la Guardia Civil solicitó al rey la proclamación de la Virgen del Pilar como patrona del Cuerpo. Esto fue aprobado por Real Orden del 8 de febrero de 1913. Desde el año 1889 se realiza la procesión del Rosario de Cristal, consistente en un conjunto de unas 30 carrozas acompañadas de unos 200 faroles y estandartes iluminado interiormente, representando, entre otros, a los 20 misterios del Rosario. Los pasos fueron portados a hombros hasta 1926 y no se alumbraron con luz eléctrica hasta el año 1940. Vemos una carroza del Rosario de Cristal. El año 1904 fue declarado por Pío X como jubilar mariano. Varias damas empezaron a invitar al pueblo a recaudar fondos para coronar solemnemente a la Virgen. El 28 de septiembre, Pío X otorgó su apoyo a la causa. El 22 de junio de 1904, el Pilar fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. El 28 de abril de 1905 se llevaron las coronas a Roma para ser bendecidas por el Papa. El 20 de mayo fue la coronación de la Virgen del Pilar
en presencia de las autoridades y de un número inusitado de peregrinos. A las 12 en punto del día, el obispo coronó al niño y después la figura de la Virgen. Vemos una imagen de las coronas. En memoria de la coronación canónica, el día 20 del mes la Virgen no lleva manto. Por real orden del 8 de octubre de 1908, le fue concedido el título de capitán general, corroborado con la solemne imposición de manto y fajín el 9 de mayo de 1909. El 3 de agosto de 1936, un avión lanzó 4 bombas sobre la Basílica del Pilar. Una de ellas cayó en el río Ebro. Otra quedó clavada en la Plaza del Pilar, se encuentra señalizado. Y 2 impactaron en la cubierta de la basílica, todavía permanecen las señales. Ninguna estalló. El hecho es considerado extraordinario. Las de la cubierta, desactivadas, se exhiben en una pilastra. Vemos la señalización del lugar donde cayó la bomba, en la Plaza del Pilar, así como las 2 bombas que cayeron en la cubierta sobre la pilastra. Desde el año 1946 está reconocida como patrona de los submarinistas. En Cartagena se encuentra una talla de la Virgen del Pilar en la base de submarinos de la Armada Española. En la primera inmersión del submarino torpedero Isaac Peral, este llevó consigo una Virgen del Pilar. El 24 de junio de 1948, el Papa Pío XII concedió a la Catedral de Nuestra Señora del Pilar el título de Basílica Menor. En octubre de 1979, el Congreso Mariológico y Mariano Internacional se llevaron a cabo en la basílica, remodelándose las cúpulas y los tejados del templo. Desde el año 1958 se celebra la ofrenda de flores, la mayor manifestación de la devoción popular hacia la Virgen. Miles de personas ataviadas con el traje regional aragonés o de otros lugares del mundo llevan ramos o centros de flores hasta la Plaza del Pilar. Allí, a la Virgen, situada sobre una estructura metálica, se le teje un enorme manto de flores. Podemos observar el manto de flores. En 1984, el Papa Juan Pablo II, al hacer escala en su viaje a Santo Domingo para iniciar la conmemoración del descubrimiento de América, reconoció a la Virgen del Pilar como patrona de la hispanidad. El 6 de octubre de 1994 se le concedió a la Virgen del Pilar la Cruz de Oro de la Orden al Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil. El 12 de octubre de 2012 se creó la medalla conmemorativa del centenario de la proclamación de la Virgen del Pilar como patrona de la Guardia Civil. Vemos el anverso y el reverso de la Cruz de Oro de la Orden al Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil. Anverso y reverso
de la medalla conmemorativa del centenario de la proclamación de la Virgen del Pilar como patrona de la Guardia Civil. El 2 de enero se conmemora la fiesta de la Avenida de la Virgen. El 12 de octubre es la fiesta del Pilar. El 20 de mayo es la fiesta de la coronación canónica. Por eso, los días 2, 12 y 20 de cada mes, la imagen aparece sin manto. Es tradicional que los niños sean presentados una vez en su vida a la Virgen del Pilar, lo que se conoce como pasar por el manto de la Virgen. Una imagen de la Plaza del Pilar con la Catedral del Aseo al fondo y la Basílica del Pilar a la izquierda. El Pilar en una vista desde el río Ebro. El camarín de la Virgen. La capilla de la Virgen del Pilar. Lugar para venerar y besar el pilar puesto por la Virgen. Una nave del interior del templo. La cúpula Regina Martyrium. Podemos ver el retablo del altar mayor del Pilar finalmente.